This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Jefe del Register of Deeds na Ciudad muerto de tiro. Maga CCTV camera ta instala el maga establecimiento usable. Tetuan tiene ordinanza acerca maga promotional tarpaulin na diila barangay. Trafiko na Tetuan antisipa mas pesaw na otro semana. Basura na barangay Baliwasan visible también na Canto del Camino. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas queridos vivientes de la ciudad, yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. Jefe del Register of Deeds na ciudad muerto de tiro pasado a las 10 del aga en Durantes mientras a bordo na su vehículo para entrayan na oficina alin la Petit Barracks, donde el sospechado y espera lang na lugar para comete con el crimen. Aquí el detalles na report di Emil Tuban. Director del Register of Deeds, el más reciente víctima de tiro al Petit Barracks en antes aga. Riding in tandem y tira con JB Robert Villarin Baginda, 57 años, director del Register of Deeds, ya sostiene herida na cuerpo y aliba con este corre na hospital. Na CCTV puede sacar el polis, un persona de blanco t-shirt, ella espera y tira con el víctima y monta este na motorciclo y escapa al dirección para na pueblo. El pulista procura identificar con estos mga suspechados para poder solve con este caso. Yes sir, no tiene kita CCTV na area pero siya pwede ka naman na-identify el forma del mga suspect at el di kaya ang dausay na raider el vehículo yan daw usano. El pulis no ipaabla el motibo de este incidente kahit tarikuhi pa sila mga ebidensya. El víctima ay muri siempre en hospital después este sostene mga herida na su costado y na cuerpo. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Na otro notisya ay abla el Business Permit and Licensing Officer Benji Barredo que usable mga CCTV camera kita instala el mga establecimiento de negosyo. 4 segundos del mga suceso na ciudad, ella puede captura este mga CCTV camera y puede ayudar en investigasyon. Según con Barredo, mucho ya aura del mga establecimiento de negosyo de ciudad, el tiene CCTV camera incluido ya incluido na mga requirimiento para poder sacar business permits. Pero según na CCTV camera, ordinansa del gobierno lokal. Según con Barredo, taabla la ordinansa que aquel mga establecimiento de negosyo tiene capital de 3 milyon de pesos para arriba, debe poner CCTV camera donde el uno del mga CCTV, donde pone afuera del establecimiento para capturar con el mga cosa ta sucede afuera. Most recently lang gani no, tiene mga results de mga takuhi because of CCTV. Kay mga tienda sila CCTV. Por eso ta pwede man-capture and taayuda na crime solution el mga CCTV. Prohibía ahora el barrio Capitan del Tetuan, Richard Mariano, pone lang dayon con el mga promotional campaign o se llama signages na mga poste street lights sa su lugar. Este ya después que él personalmente ya mira que peligro na mga gente tapasa na sidewalk kay par con él no quiere él tiene quien desgracia por causa ng mga signages. Tarpulin que bitay lang na mga poste street lights. Según también el barrio ordinanza que necesita antes de poner con este mga promotional materials, pidían ay permiso desde el barangay. Por causa con este taas este llamada con el mga dueño del mga tarpulin que bitay na mga poste street lights para kita dentro de una semana. Y si hindi mismo sila el kita con este. Sidewalk.
nakiyal datong street light. Nakilo sa mga tarpaulin. It is very prone to accident. Siya na kami barangay ordinance. Before you will be posting your promotional campaign, such as tarpaulin, billboards, you have to get permit na barangay. The barangay will issue the permit and the approval to post your tarpaulin. Kaya siya na kami barangay ordinance. Dali kayo. Noche, within this week, para mang-clear ustedes todo area, el mga poste, kaya man, de kachutamira poste, todo siya ni mga tarpaulin. Kagway no si Ben Aldo, takiyagat leo, man-aksidente ki mga hente ara, which is what I don't want, aksidente. Trafiko alina Tetuan antisipa mas pesaw na otro semana. Aquí el report. Tiene que publicar nuevo traffic rerouting scheme el gobierno local para alina intersection del Tetuan, Alfaro y Veterans, donde comienza con el conexión del proyecto del desagüe. Two-way asigun el Alfaro Tetuan, pero ya queda este one-way entrance al intersection hasta alina Expo exit para na don to review. Pero puede asigun observa kaya queda liviano el corrido del tráfico del lugar esta semana mediante el construction del camino. Por causa, manada según del mga eskwela esta semana, no hay mga klase como na publiko eskwela por causa con la actividad del Division Meet del Department of Education. Pero apenas na según pisa lunes otro semana, tamanda bihila el autoridad el posible mas pesaw trafiko, siendo mas manada vehikulo el corre na camino, andada ng mga eskwela y mga trabaho na pueblo. Tamanda bihila el autoridad con esa sitwasyon, iplanya asigun el ruta para prevenir con el tráfico. Mas mejor si sale asigun na casa mas temprano para evita el bien largo tráfico alina lugar. Mga basura na baliwasan, visible también na kanto del camino. Anoche, tiene que llamar na TV11 y reclama acerca el basura na baliwasan Chico y baliwasan Seaside por causa kalayat ya también na kanto y camino. Asigun con el mismo residente, no hay también truck takolekta con el mga basura aquel tiempo. Por eso, takida managtambak na camino. El TV11 no hay pa pwede sa kailaw del kapitana del baliwasan. El siguiente na mga noticias. Residentes na waling-waling tugbungan desgustaw na sitwasyon del avenida na diila lugar. Roadshow y demo del automated counting machine termina este día. Otoridad ya conduci junta para el Pacífico eleksyon na Basilan. BARM ya saluda el movimiento del Malacañang defiri el eleksyon kanila. Pulong-pulong di Katchua ta konsentra na su prioridad programa. Este y otros noticias después de cuantos aviso. Bigger bang, bigger buy. Nothing like Dunkin' Choco Bang. Yeah! Budgetwise, ang one-stop shop para sa lahat ng kailangan mo. Supermarket, department store, appliances at furniture. Shop, earn, and redeem. Kumuha na ng Wise Card sa Budgetwise. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Budgetwise Santa Maria, Budgetwise Appliance and Furniture Center, Budgetwise Home, Budgetwise Express Muso, Budgetwise Ayala, Budgetwise Talon-Talon, Budgetwise Sanggani, Budgetwise Ibil, and soon to open Budgetwise Saboro. Budgetwise, pasok sa budget. It's Dunkin' Coffee time! Cool with an iPad! Nothing like Dunkin'! Can I take your order? Sino po siya kapatay niya? Yes, ma'am. Sandwich siya, available tayo. yung Bardata Button, saka dalawang bestseller na cute. Okay po. Super combo. Isang ice optional. Magpindo na lang, ma'am. Thank you.
Sabe ustedes, si gana na Pededero eleksyon ng SSS, GSIS, Pensionado Party List, ay kinaya 3 para 4 ang mga kongresista na syudad. Esta indica que mas aumenta pa el mga proyekto y ayuda na Zamboanga como scholarship programs, programa de Busca la Vida, la Lida de AIX, Tupad, ACAB y mucho pa otro. El first nominee del SSS, GSIS, Pensionado Party List, Rolly Ledesma Macasaet, es antes presidente del SSS y GSIS y un verdadero zamboangueño. 200 para 300,000 voto lang del mga zamboangueño el necesita para poder entrar na Kongreso el SSS GSIS Pensionado Party List. Por eso no olvida que el SSS GSIS Pensionado Party List amo el Party List del Zamboanga. SSS GSIS Pensionado Party List número 45 na detrás del balota. Kat Chua, kongresista del Distrito 1, número 2 na balota. Él es un zamboangueña, simple y sincera. Fronto con él atraca, sikat, sikat, Chua. Grande el corazón para ayuda, para na mga gente de Zamboanga. Él es bueno y bonita pa. Sikat, sikat, Chua. Kat Chua, sikat Zamboanga. Kat Chua, para na todo, kongresista del Distrito 1, no olvida, número 2 na balota. Time is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. PCSO. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Mga residentes na waling-waling natugbungan des Gustao na sitwasyon de avenida na di ila lugar. Kill report di Marites Espartero. Des Gustao el mga residentes na waling-waling drive barrio de Tugbungan por causa for largos tiempo ya sila ta eksperyensya el avenida na lugar. Una kita lang takay fuerte aguacero enseguida sa Taman Avenida hindi na masta se ka el agua por causa estancaw el desagüe. Cuantos magakasa el sumido na agua? Elinga sa aura del mga residentes, pakilaya lang asigon si sigiditos kay fuerte aguacero el syudad, el gindaya tambien sila na evacuation center. Tapi di solamente el mga residentes ayuda tambien kanila, busca long-term solution kung aldi ila problema, hindi lang el band-aid solution. Tormento asegun el mga bata tanda na eskwela, aumento gastos pa kay tapaga pedicab para pwede anda na eskwela.
ultimo magapies ti ila taras kaya kay pirmi asigun mo haw. Si kay ben ko niya gad aki mo ben maagwa pati mga bata anda na eskwela tormento ma'am todo dia cuanto el pasay para ala sikat-sikat kita may kanamon benda tamen agwa na adentro casa na bueno gani ara mi to ara tiene pa gani ari agwa cuánto cuánto hora lang ulan avenida rin aquí si antes ta gross hindi ka tanto no ara lang yaman ko ng agwa. Namo si beto al mga bata ese tanda na eskwela desikat. Kwanto si tapaga 20 ka siya tapaga alas nalutong Pinoy para alya apuera. Matormento at kami ma'am. Siguro si Bel kwan ali ma'am na drainage siguro des agwi ali ma'am. Siguro maloze baka si ali ma'am Si, kwanya gani dimi yung keso tan kwanya. Ese taman alipo nga ya. Botas. Nataw sa tu botas. Igual man siyempre. Tadwili man tamin kuan. Pero, yes, diminyo. Tapasagat kami ara tormentos, specialmente si ulan lang, sige-sigel ulan, hindi ga taabaha el agua. Antes, taabate ele cuando ta limpia el drainage. Ara, cuando no hay maintenance con el drainage, tormento dahil abaha el agua. Ta sakripisya din yung mga estudyante anda paralya na eskwela. Kundi kada dia, pagapakita motorbike, ara ko sa dapat kami solusyon con este ase. May manggat on the pisa, no? Manggat on the pisa. Dal otro, si puerte ulan, hindi sa eletan kwa tabara aki, ara, ulan lang, barado minuto lang barado dayon ele tasubya dayon el agua hindi mga after 3 to 5 days pa hindi sila abaha el agua hindi kat limpia. Makamiedo pa también asegun con la enfermedad de leptospirosis si puede trompezar na agua. Tapidi el mga residentes ojalá según pone también atensyon kung aldila problema na lugar el mga concerne persona o ahensya. Malisud asigun limas kidimas con el agua por casa rain or shines asigun el agua permanente at taman fondo na di ila kalye. Por eso di amon team song aki ma'am through the years siya gayod ansina day in day out whether ulan or hindi ulan ansina kay di amon sitwasyon tamira man siguro ustedes ma'am no hindi ondo isi ma'am si anda to iyo gayud el pinaka affected antes iyo lang gayud ali el kay iyo siya manda siminta sa alya nakabar kay nuay daw gani included na budget kabar ara at least ablayo todo ya manggayod hasta alya ya para lutong Pinoy ablayo damay ya hindi kay iyo ya lang elta supri so ulan or sol everyday mamansina di amon sitwasyon por eso kere kami anda na mas ondo pagad si alya sir kaya gad na tuhod basta umulan si ma'am di sika di among problema. Umaga, gabit, araw, naglilimas ako kasi may bata na maliit. Pag naghatid ako ng estudyante, hirap na hirap talaga ako kung paano kasi may bata pa. Maghatid ako doon, magsundo ako, balik naman. Tapos sa loob ng bahay namin kasi ang tubig dito tubod sa loob ng bahay namin. Pobre talaga kami. Everyday. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Termina ya el demo o roadshow del ACM o Automated Counting Machine SDIA. Asigun na con Attorney John Christian Maviera ya ase el COMELEC con el demo o roadshow na todo mga barrio el mes de enero para introducir insinya mga votante. En modo usa i-opera con el ACM. Ya habla si Maviera necesita que la familiar mga votante con este ACM siendo nuevo ahora lang con este usa el COMELEC na eleksyon. Asigun con ele devolve sila otra vez na COMELEC Manila con el mga ACM ya usa na demo i roadshow para man reconfigure con este antes usa na eleksyon na Mayo. Kasi sa January lang LDAton ACM demo and roadshow kay after the month of January ay devolve kita con el 2 bilog automated counting machines para na Manila para man reconfigure kay usa también con este para na eleksyon. Un provincial y city multi-sectoral covenant signing para na safe and peaceful election el tiene que participa mga kandidato, partido y mga seguidores del Ciudad de Lamitan ayer. Y atende con este también el autoridad como el PNP militar hasta el COMELEC. También otra agencia del gobierno y firma con el acuerdo para el más pacífico elección na Mayo 2025.
Semihante tamen mga aktibidad ta kondusi na serkano probinsya como na Zamboanga, Sibugay, Sur y Norte. Yan nasaluda también el Bangsamoro government con el llamado del presidente Ferdinand Marcos Hijo para diferir con la elección del BARM por medio de la aprobada del Senate Bill 2942 que está diferir con la elección de ila. Asigun con el BARM que yaman certify el presidente Marcos urgent con la aprobada de este bill para man reschedule con la elección del BARM para na Oktubre este año y hindi este Mayo. Pulong-pulong di Katchua ta konsentra na sumaga prioridad programa. Aquí el detalles del report di Marifi Tamayo. Tiene kita 3 prioridad programa, por ejemplo... 3 maga-priority programs el representa si Katchua con maga-residentes del Macrohon Drive, San Roque durante el su pulong-pulong na lugar ayer Enero 30. Maga-programa tiene que hacer na housing, edukasyon y salud. Asugun kun Katchua, aspirante para na kongresista del Distrito 1, incluido na di su priority program el housing. Después observa que mucho pa magazambuangueños el no hay casa. Tiene kanila el taarkila lang casa o takeda junto con di ila maga parientes. Como esposa del General Manager del National Housing Authority, mas pronto según ele puede pedir na NHA ase maga-housing projects aquí na syudad na mas affordable presyo. Deseo según disuyo amo para tiene decente casa el maga-constituentes del Distrito 1. Diba di mi marido ele na NHA, na National Housing Authority, tapya pwede anda bisita na otro mga syudad, tas kanya iyo, porque na otro mga syudad, chile sila mga programa de pabahay, onde el di na mga konstituente pwede man avail barato casa del gobyerno nasyonal. Pero aki na di aton distrito, aki na di aton syudad, nuay gayod sila ase prioridad el programa pabahay aki na di aton distrito. Kaya kita, si Jenny kita tsansa para sirvi con ustedes, kere kita man start ya el programa del pabahay aki na di aton distrito. Pero syempre, el programa pabahay, hindi po se magic, di ba? Hindi, sabi man ustedes, necesita tamen tiempo si taase un casa. Pero syempre, si pwede kunatun ilihi as di ustedes kongresista, pwede ustedes mira na tan-start ya el mga programa del pabahay. Itamen syempre, okay lang sir, lumaya po. Pero syempre, pwede agad ustedes man avail el programa del pabahay del di aton gobyerno, diba? Kaya sabi yo, bien importante na todo mga vivientes di aton, tiene sila un decente casa. Tali también na di su priority program el educación, kaya según ele tiene pa mas mucho scholarship program na syudad para na magakohleyo. Para mas mucho magakohleyo, el puede continua con di ila estudio. Tiene yaman según ahora maga-scholarship program para na maga-estudyante, pero mas ventaja si puede pa aumenta con este maga-scholarship program. Necesita, liba kita mas mucho programa del scholarship para na college aquí na di aton distrito. Kay sabi iyo aquí na Barangay San Roque, bien mucho mga bata ta-entra yan na kolehiyo, el otro sir kaya man college, diba? So kita, kere kita, liba kita mas mucho programa del scholarship para na college students aquí na di aton distrito. Kay sabi iyo, ben caro aura el mga tuition fee para na kolehiyo. Hindi todo mga mayores kaya paga el caro tuition fee. Nasayang kamen if di ustedes maanak mismo, apo di ustedes, kere gad sila ase kaba el dila college education. Pero hindi man kita pwede man blame, hindi man todo mga mayores kaya paga el caro tuition fee. Kaya kita, necesita agad kita liba mas mucho scholarship programs na para na college aki na di aton distrito para dale kita mas mucho oportunidad na mga bata, na mga jóvenes pwede ase kaba el dila college education. Ya prinsipya también según ele distribuye magabag kon mag-estudyante na elementarya grade 1 hasta grade 3. Na maga-siguiente mes ay distribuye también sila school bags hasta kon maga-grade 4, 5 y 6. Takre según ele que mas que pakimodo, ta pwede este ayuda menora el gastos del maga-mayores na school supplies del di ila maga-anak. Ese el di aton manera para man-inspire el di ustedes mga anak, apo, na-studya sila buenamente. Itamen, syempre, entratin sila na eskwela todo dia.
Talyo también según el scholarship program que ta ofrece el TESDA. Grande ayuda para poder tener trabajo el magavivientes. Sabi iyo, ben familiar po ustedes sa mga programa del TESDA, di ba? Tiene sila mga skills training, igual na mga plumbing, cookery, welding, caregiving, mga computer courses, driving, y otro ba mga kurso. Ese mga kurso, si pwede ustedes man avail, syempre pwede se usab para buscar la vida, di ba? Kaya kita, el kere kita man, si tiene man mga programa del TESDA available, man avail po ustedes. Kaya el programa del TESDA, may setas kuwian nyo, maskin po sa anyo, pwede man avail na programa del TESDA. Sabi po ustedes, maskin may pa po kita na pwesto, ya pwede kita atrakan na di aton at TESDA secretary di aton. Ya pwede kita pidi mga scholarship program additional de TESDA aki para na Distrito 1. Sabi po ustedes, el first batch, ya pwede kita libang mga scholars aki de Distrito 1, ya graduaya po sila. Circa 700 students po, ya pwede recibir, ya pwede beneficia na TESDA scholarship programs na ya pwede kita liba aki na di aton distrito. El di suaka 3 priority program amo el salud. Ta falta según el mga medisina na mga health centers aquí na syudad y quiere el aumenta con el mga medisina na mga health centers por medio del gobierno nacional. So si falta el mga medisina ng mga health centers, el mga pamilya de ustedes, por sao kumpra el mga medisina, di ba? Or el otro, hindi ka toma el medisina, kaya hindi kaya kumpra el medisina, di ba? Kaya kita, el kere kita, as aumenta kita el mga medisina ng mga health centers para el mga palangga seniors si aton pwede gad sila toma el correct maintenance nila. Kaya din importante el mga medisina ng di aton mga palangga seniors. Kaya syempre si pwede ustedes toma el ustedes maintenance, syempre mas largo pa el vida que del di aton mga palangga seniors, di ba? Y deseo también según disuyo para hacer más fácil con el proceso del ayuda na hospital billing del gobierno para menorar también según un poco el dolor de cabeza del pariente del un paciente de buscar donde puede sacasen para completar el pago na di ila hospital. Ya trabaja iyo como un PCSO consultant na entero Pilipinas. Ya pwede gad iyo man witness, ya pwede iyo mira si tiene mga pasyente hindi ka, di ba si tiene emergency, hindi man always PIRMI available na el mga kwarto or mga kama na ZZMC or na General Hospital. So por sao el mga pamilya del pasyente, liba con el pasyente na private hospital. Pero si talya na private hospital, si pasalida ya, ta pwede mira el final billing, di ba? Naduele el cabeza del mga pamilya onde saga el pago, di ba? So el mga pamilya taan darabed mucho opisina para lang saka el mga medical assistance or guarantee letter, di ba? Kaya kita, el kere kita, liba kita mas grande asistensya medical aki na di aton distrito para si kaya na un opisina lang stabay mga asistensya medical, dali kita para hindi ustedes man dipisin. Kaya syempre, impermo ya gali el pasyente, ase pa kita duele el cabeza del pamilya, di ba? Afuera na San Roque ya tiene también pulong-pulong si Katchua con mga residentes del Tierra Madre y San Street na Tumaga, donde presenta también ele con disumaga programa, junto con ele el kagawad del Tumaga, Jake Fabiana. Ya que también special visita si Katchua na aka-24 año aniversario del Purok 11 Acacia Urban Poor Association na barrio de Calarian. Ya dale también ele alegría y mga sorpresa con mga miembros del mencionado Urban Poor. El mga barrio oficiales del Calarian que encabeza el Kapitan Mike Omaga y expresa gratitud con Chua por el importancia que dale na di ila barrio. Y expresa también sila suporta el mismo tiempo con Chua. Nandito po tayo ngayon, this is a Katchua night. No, so sana tulungan natin si Ma'am Kat. No? Wala pa sa pwesto pero malaki yung puso, lalong-lalo na sa ating mga mahihirap. No? Tumutulong na siya. What more pag nasa pwesto pa yan? No, yung mitihin niya, naniniwala ko doon. Pabahay, edukasyon, saka yung sa medical assistance. Kasi
Yung asawa po ni Ma'am Kat, nasa general manager po yan ng housing. So, malaking bagay po kung matulungan po tayo ni Ma'am Kat. So, sana po, suportahan po natin siya. Oh, yun lang po. Kasi, alam niyo po kung si Cap Mike ay may puso may malasakit, siguro si Ma'am Kat, malaki yung puso niya para sa inyo. Palakpakan natin si Ma'am Kat Chua. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Yaman launch el Departamento de Agricultura con el programa Biotechnology for Life aquí na syudad. El mencionado programa implementa junto con el Philippine Agriculture and Fisheries Biotechnology Program. Biotechnology Coalition of the Philippines, Zabida, el Advocacy House on the El Forum ya conducir na privado hotel na Pueblo. Además, sa participan mga miyembros, organisasyon y sektor de agrikultura na Zamboanga y cuantos parte del peninsula. Asigun ko nila una oficial si Neil Armand Padlan. El objeto del programa amo para manlasabi si COSA el Agriculture Biotechnology na Zamboanga Peninsula para tiyan saber mga miyembros del sektor agrikultural. Igual na mga sembrador o fisher folks na sentro o na entero Zamboanga Peninsula para subitamin asigun el encontrada de estos mga produkto agrikultural. Un poco lang sigun el gente na último día del IBOS na syudad. Aquí el report ni Marifita Mayo. Este día, enero 31, año 2025, el último día que puede man renew el mga negosyante kundi ilang mga business permit al na Centro Latino Paseo del Mar por medio del IBOS sin multa. Pero aunque último día aura, notable que un poco lang el mga aplikante na lugar. Hindi igual del mga pasaw anyo, donde tamandala sukan el mga aplikante na último día del Business One-Stop Shop. Asungon ko ng Business Permit and Licensing Officer Benji Barredo, hindi mas necesita mandalasukan el mga aplikante na boss alin na Centro Latino, siendo online niya el transaksyon sita sa kanuevo o sita man renew business permit. As a dia, we will be rendering overtime up to 10 p.m. So, after 10 p.m., so whoever is here, siguro man-cater pa si City Treasurer for the payments. Según con Barredo, durante este último día del BOS, totalya de 13,397 el mga negosyante yaman apply para man renew con diila business permit. 13,267 el yaman assessed, 2 el pendiente el assessment, 12,966 ya el ya paga y 11,622 maga permit ya el ya pwede man print. Yabla si Barredo, no ay pa sila pwede alcanza kundi ila target de más de 16,000 mga negosyo para man renew con el permit. Pero mas alto pa syempre este kumpara del año 2024, boss. Pwede kita mira kay bueno el result for the new system that is online niya this year. Asigun kun Barredo, mas o menos 3,000 pa el no ay pwede man renew kundi ila mga business permit. Posible sigun hindi pa sila taman renew por causa no ay pa budget. Tawi kita rason kay no ay pa sila send, not pa ready dila funds to pay for the business taxes. Sabi kasi ito, mucho sa sila rason siguro kay may pa sila pwede prepara or el otro rason siguro is kay no pagayot sila. Principio del año, sir. Principio del año, Grande Agasta del December, Christmas, bonus del mga empleyado and everything. So siguro tankuan niya lang sila, penalize lang ko nila. Según con Barredo, principiando na Lunes, Pebrero 3 ina entero año 2025, ay resibi pa syempre sila aplikasyon del renewal del business permit, pero ay impone sila multa con este mga negosyante de 25% kada quarter y aumento 2% kada mes. Sumira to grande, no? Sayang el surcharge. Era siya, pwede lang sila pag on time, may sila man-incur surcharge and interest. Na siguiente mes ay prinsipye también según el su oficina junto na otro mga regulatory offices, inspeksyon na mga establecimiento para saber siya pwede ba estos man renew kundi ila mga business permit para ver pwede ase el propio aksyon sino ay pa sila man renew kundi ila mga business permit. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Kat Chua de Distrito 1 para na Kongreso. Sikat!
Numero 2 na balota. Ele un sambuangueña, simple y sincera, fronto kunele atraca, sikat, sikat, chua. Grande el corazón para ayuda, para na mga gente de Zamboanga. Ele bueno y bonita pa, sikat, sikat, chua. Kat Chua, sikat Zamboanga. Kat Chua de Distrito 1 para na Kongreso. Sikat. Numero 2 na balota. Can I take your order? Sino siya kapatid niya? Yes, ma'am. Sandwich siya, available tayo. Yung barkada bakit? Dalawang bestseller na yun. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee. Magpinda na lang, ma'am. Thank you. Bigger bang, bigger bang. Nothing like Dunkin' Choco Bang. Yeah! It's Dunkin' Coffee time! Cool with an iPad! Nothing like Dunkin'! Can get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Bigger bang, bigger bang.
Nothing like dunking Choco Bang. Yeah! Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Kali de Barigon tugbungan hindi mas taabaha el agua por causa ng fuerte ulan ayer. Akil report di Marites Espartero. Este a sitwasyon aquí na barrio de Tugbungan este matiempo, en particular aquí na Barigon, onde mga vivientes y residentes aquí ta tormenta pasa na agua y también el mga motorista por causa lubak-lubak el camino y maagwa mga vecinos. Este el sitwasyon na Barigon, barrio de Tugbungan este matiempo, lampas tuhod el agua. El mga vehikulo tapasa hinay-hinay por causa ondo el agua. Tiene también mga chuper de motorsiklo el taman out of balance itatumba. Tiene también apaga el makina del di ilang mga vehikulo. Yadura ya asegun ang mga bibientes taman problema con la sitwasyon na kalye. Pero hasta este matiempo, no hay pataliba alibyo na mga bibientes, especialmente na mga motorista. Maagwa sita kailang ulan ang sinagad el agwa kanamon utan avenida agad el forma kabar kasupri mga hente tapasa nagad buen camino tapos el mga bihikulo tapasa or mga tricycle tantuad gad sila aki o na nakwa na agwa kabar kami tamen tas supri mo mga bata pakimodo ano na eskwela. Kwanto anyo tuki? Since birth, 54 yayo, di ansina tamen nyo. Ansina din. Hindi, ansina antes, tan ulan seko dayo na ara, ne maya gayon. Ansina agad, o meto o. Since kada outol agwa, kaya ansina sitwasyon, o mas diya kada hours? Na mas malo, kay takeda lang el agwa. Takeda lang el agwa. Si, o, yan, ulan lang the other night, amo el agwa. No ay maya gayot. Kwan, siguro si, hindi te kay ulan mga 1 month, sekayas tamente. Na pero, kailan niya kita? Na, senyor, sabi lang, pakimodo ka pa o. Además, asegun con señora Susan, agua ulan lang se asegun dentro na 2 días. Pero ta alcanza na 1 mes antes seca. El problema, si tiene el experiencia mal tiempo al ciudad, peligro pa el evacuar también mga residentes na lugar. Aumento pa di Susan, ya pone pa desagüe de veras, ya pwede pa usa para pasamagakienta pa sa gente. Amo lang, para el purpose onde pasaman exit el agua, nuay. Ya sangga-sangga lang bueno gani taki pa. Nasinuay para ya kasi todo el agua. Pero kaya useless naman. Si useless, si amo gani kaya habla el kenta trabahaki, el disu solution asya lang daw ele alya po ni Greenwich na Rio going para aquí para pwede le se conecta para Korea lang daw el agua na Rio. Amo lang daw disu kwan el disu na amo lang tamen. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Otoridad ya kabakuhi ko ng mga tricycle tan illegal parking na Centro del Pueblo este aga. El Compact i Task Force Ordinance del Gobyerno Lokal ya akabaman issue tickets kun este mga tricycle taman parking ali na pura Villantes y Climaco Avenue ta espera pasahero.
Ese lugar, pwede lang sila manload o unloading, pero no pwede tardaman parking y espera pasahero. El Task Force Ordinance yaman impound también con un motorsiklo taman illegal parking na sentro del pueblo. Detenido yan na karsel del Culianan Station 4 el top 8 most wanted person base na e-warrant system después sila conduci el law enforcement operation alina Gumamela Drive, Talabaan. Bueno, con el mention of police station ya unit también force el First Mobile Force Company y Special Operations Unit y otro más. Ya conoce con el sospechoso como si Niman Dansalan Barra, 24 años, un ventero y residente de Sitio Bactus, Talabaan. Base na warrant, el sospechoso tiene caso de matanza yan issue el juez del Branch 34 Regional Trial Court 9th Judicial Region en esa ciudad que sale del enero 21 ese lang año. El korte hindi na rekomenda fianza con su temporario libertad. Notorioso carnapper arestado na operasyon del otoridad. Taki el report di Allen Barrera. Ya arresta el combinado puersa del Santa Maria Police Station 7, Divisoria Police Station y City Intelligence Unit con el alegado notorioso carnapper na Dunggaan Barrio de Bualan. El pulis ya identifica con el sospechado como si Ali Ramos, legal de edad, residente del barrio Lunsuran. Na entrevista del Dateline Zamboanga con el jefe del Santa Maria Police Station 7, Police Major Ramon Aquiatan Jr., asigun el arresto del sospechado ya bene después sila recibe reklamo desde el con un víctima de Kabatangan que alegadamente su motorciclo NMAX que tiene placa número J149BX tasale perdido del ayer madrugada y ya puede sila mira na barrio de Bualan rason ya conduce sila el operasyon. Ito pong nangyari pong karnaping na motorcycle kahapon sa may Lower Kabatangan. Itong may-ari ay pinarada niya itong motorsiklo ng 2:45 in the morning. Napansin niya, alas 3 ng umaga din, madaling araw din, wala na yung kanyang motorsiklo. Kaya ang ginawa niya, punta po dito sa ating himpilan at nireport niya nga po yung pangyayari na stolen while parked yung kanyang NMAX motorcycle. Nangyari, marami po tayong mga counterpart, mga kasama natin, yung CIO, yung mga kuha natin na kasama. Nag-report nga siya at pinalo up ng ating mga kasamaan. Kaya nung kagabi, ng mga alas 7 ng gabi, na-recover na po itong motor doon po sa may Dungkaan, sa Barangay Bualan. At sa position ang control ng ating suspect na nahuli na si Ali Ramos. Fuera con el mencionado NMAX, ya recubrí también sila otro pa mga motorsiklo chap-chap ya que alegadamente magastaba también derubada. Tiene también mga biktima desde el otro barrio. Ella confirma que uno na magaya puede recubrir motorsiklo de ila como el Rider 150 desde el Calarian y un pulis que placa lang ella queda desde el Bualan que decidido también planta formal caso. Ya confirma también el jefe del mencionado police station que hindi lang solamente el sospechado el Taruba, sino tiene también sila se llama grupo aquí na ciudad. Este día, con el sospechado si Ali, y alibaya para opisina del Piskalya para formalmente planta con este caso de carnap, también con su uban, quien at large magatiempo. Bali ngayong araw, dadalhin po natin sa Piskalya para sa umilalim po ng inquest proceeding. Anong kaso sir? Carnapping sir? Yes po, yes po. Carnapping ng motorcycle po ang isasampan nating reklamo against po dito sa nahuling suspect. Mientras tanto, si Major Aquiatan Talyama con el magabiktima de carnap para verificar si este sospechado legalmente aruba con el dila maga motorsiklo. Ayan po na nawalan po ng motorsiklo, baka po pwede po magpunta po kayo dito sa amin sa impilan, baka sakali po makilala nyo po itong aming suspect na nahuli at sa kanya pang mga kasamahan. Allen Barrera, Dateline, Zamboanga. Un search warrant operation niya conducir operatiba del Philippine Drug Enforcement Agency na si Bugay na koordinasyon del PNP. E ya resulta na bungkada del drug den y arrestada del 3 high value target alina Snaito Ipil ayer.
Combinado operasyon ya aresta resulta na aresto di alias Tahir, 18 años, como drug den maintainer, alias Joshua, 27 años, alias Dan, 27 años, también residente del mencionado lugar. La operación ya para confiscar la autoridad 12 gramos de alegado shabu, tali el valor de la droga na 81,100 pesos. Magadrag paraphernalia si otro mas. Enfrenta sila ahora el caso del Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. El mga sospechado detenido yan na kustodiya del PDEA. Más de media millón valor de shabu también el ya puede confiscar con un hombre durante el bypass operation alina Caragasan anoche. Aquí el report de Emil Tuban. Más de media millón de pesos valor de alegado shabu ya puede confiscar con un hombre y mujer durante el bypass operation alina Caragasan anoche. El personal del Regional Drug Enforcement Unit 9 ya conduce bypass operation alina Caragasan Maasin. Ia puede arrestar con estos kanda sa Prula Ali y si Jenin Marie Muhammad, todo residente de Sinunok. El policía puede recubrir con el 3 paquetes de alegado shabu, tiene pesadez de 80 gramos y alcanza el valor na 544,000 de pesos. Kanila puede kumpiskal mga ebidensya y el bugus money ya usa para na bypass operation. Con estos mga suspechado y libal operativa para alina pasilidad del Zamboanga City Police Office para el propio disposisyon. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Otro negosyante también, el que biktima retiro ali también na vecino ciudad de Lamitan, probinsya de Basilan. La biktima ya puede conocer como si Abdurasa Marisa, 52 años, un negosyante ali na barangay Malinis, Lamitan. Maneja el biktima su motorsiklo cuando tiene también armado motorista, el ya tira con ele paakal. Dead on arrival el biktima na ospital. Buenas noches, takil daton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siempre experiencia el mal epekto del easterlies que lleva el ulan y también maeskura na tiempo. El continúa pa siempre este mal tiempo hasta na fin del semana. Amo es el daton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este si Albert Luna habla el tiempo sin descanso el cambio. Dalawang bestseller sa laki. Ano sa super combo? Isang ice optional. Mas ganda na lang, ma'am. Thank you. It's Dunkin' Coffee time! Cool with a hyphen! Nothing like Dunkin'! Tell me cuando. Makatriste mira el sitwasyon na siyudad de Zamboanga sobre magasuceso de matanza ta ocurri este tiempo. El suceso ya ocurri na lugar considerado como government complex donde mucho oficina del gobierno y mucho también gente napasa na lugar para hacer transaksyon. Por eso bien animoso el mga sospechado ta carga fusil ita espera con el dita target el official pa del Register of Deeds quien a bordo na su vehículo. Entrada na vicinidad de su oficina cuando tira con este por cuantos veces y escapa a bordo ng motorsiklo na direksyon del pueblo. Ya precura pa llevar na hospital con el víctima pero ya proclama con este dead on arrival. Si mira lang tu pasada a las 10 del aga el suceso que cerca lang na City Hall. Cerca lang también a Tourist Police ali na Fort Pilar pero ya puede siempre conducir el matanza. Dale lang mira que no hay miedo mga kriminal maskin papasa na pueblo donde mucho pulis pero libraw lang siyempre sila komete con el krimen.
Sabi el mga sospechado que mucho CCTV na lugar. Sabi sila tali mga polis, nuevo ADV motorsiklo, el mga mobile patrol. Pero ya pwede siyempre mata gente. Por eso no puede más hablar el polis que isolated lang el suceso sendo mismo ojos de ila o na di ila mismo ojos ta social del crimen y un empleado pa del gobierno el biktima. Donde ya el police visibility? Donde ya el mga quick response team del police? Kasi ba mga handheld radio ta pwede pa ba sa usa el police para manlyamahan? Otra vez la autoridad no debe rabiar si ta pregunta kami sobre sa mga cosas siendo tali el mga suceso ta okuri maskin takikita aura na COMELEC election gun ban. El suceso de crimen ta dale lang mira que debe la autoridad revisa con el reglamento de seguridad para pronto responder ang mga suceso. Kasi apas con el mga hechor de crimen. Makamiedo la syudad si este mga krimen el continua pa. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el dato mga noticias para esta noche, enero 31, 2025. En calor de entera fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna. Tabla, muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. Kat Chua, congresista del Distrito 1, número 2 na balota. Él es un zamboangueña, simple y sincera. Fronto con él atraca, sikat, Chua. Grande el corazón para ayuda, para na mga gente de Zamboanga. Él es bueno y bonita pa. Sikat, Chua. Kat Chua. Sikat, Zamboanga. Kat Chua, para na todo, congresista del Distrito 1, no olvida, número 2 na balota. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.